a dar inicio a las sesiones de lo que es el curso de Delitos contra la Administración Pública. Con ustedes dejo al doctor Carlos Pérez Aguilar. Carlos, adelante. Muy buenas tardes con todos. Como ya nos anunció Joana, el día de hoy el curso de actualización se trata sobre delitos contra la administración pública. Mi nombre es Carlos Alberto Pérez Aguilar, soy abogado por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Derecho Penal por la Universidad Privada de Nororrego, abogado litigante hace 7 años ya en el área penal. Actualmente socio y jefe del área penal en el... Muy bien. A manera de introducción, tenemos que hacer referencia a lo que es el derecho penal. El derecho penal es el conjunto de normas que regulan el ejercicio del poder sancionador y preventivo del Estado, estableciendo conceptos de delito como presupuestos para ejercitar la acción penal, así como estableciendo también cuándo la responsabilidad de un sujeto se va a tener por cierta debido a la infracción de una norma. Y también tiene que especificar una pena o una medida aseguradora. ¿Qué se busca a través del derecho penal? Se busca la protección de bienes vitales, fundamentales del individuo y la comunidad, que son elevados por imperio de la misma norma penal a la categoría de bienes jurídicos. Muy bien. ¿Qué es un delito? El delito tiene una concepción formal, lo que es estudiado por la teoría del derecho, la teoría del delito, concebido como una acción típica, antijurídica y culpable. Esta definición, suscita y tiene como un trasfondo una evaluación de una conducta humana que, al ser analizada bajo estos parámetros, que es la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, van a llegar a determinar finalmente cuándo una conducta humana es reprochable con una sanción establecida en una norma penal. Como concepto material de delito, tenemos que es la noción general que cualquier persona podría tener sobre un delito, ¿no? Que es una afectación de un bien jurídico mediante conductas que se encuentran prohibidas por el ordenamiento. Oye, le digo niño, Miami. Perfecto. ¿Qué es un tipo penal? Un tipo penal es una propuesta, una proposición realizada por el legislador en donde se va a determinar la conducta que va a constituir un delito. Este tipo penal tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. La parte objetiva del tipo está vinculado a los sujetos que intervienen, el momento en que se realiza, la modalidad de realización, los objetos sobre los que recae la conducta que es recriminada, el espacio físico donde se realiza la conducta, como ya se les comentó, también un nexo de causalidad que existe o debe existir entre la acción realizada por un sujeto y el resultado que normativamente se encuentra prohibido. El tipo subjetivo se encuentra vinculado a algo interno del sujeto que realiza un tipo penal, y se encuentran dos formas de imputar una responsabilidad penal por un tipo subjetivo, que es el dolo o la culpa. El dolo, entendido como un conocimiento por parte del sujeto que realiza los delitos, que está realizando un delito, y la voluntad del resultado de ese delito. Entonces, aquí tenemos el dolo específicamente visto tenido desde el punto de vista penal. Y la culpa, que va a ser cuando una persona no quiere el resultado. Sin embargo, en su actuar quebranta algunas normas de cuidado y finalmente esa conducta logra o se obtiene un resultado que él no desea, no es querido, pero lamentablemente cae en el amparo de una norma penal
y también se le puede ser imputado a esta persona, como repito, siempre y cuando haya quebrantado unos deberes de cuidados específicos que todos tenemos en el desenvolvimiento de nuestra vida en sociedad. Una clasificación breve de delitos, bastante relacionadas con lo que el área que nos toca ahora, que son los delitos contra la administración pública, ¿no? Existen delitos comunes que pueden ser cometidos por cualquier persona, es decir, para que en el sujeto no se requiere que exista una cualidad especial, puede ser cometido por cualquier persona. En contraposición tenemos los delitos especiales, en los cuales se requiere precisamente una condición o una cualidad especial en el sujeto. Por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, en donde cometidos específicamente por funcionarios, en donde se requiere que el tipo penal, la acción, sea realizada por funcionarios o servidores públicos. Delitos de dominio del hecho o de infracción del deber. El dominio del hecho está referido a la persona que maneja las riendas de la ejecución del delito. Es la persona que tiene la posibilidad de decidir si se continúa o no con la ejecución del delito, o si se detiene el mismo, o todo lo que tiene que ver con el momento de su ejecución. En cambio, los delitos de infracción de deber, en contraposición, son delitos en los que lo que prima es el incumplimiento de deberes positivos que le han sido impuestos a sujetos especiales. Otro tipo de clasificación de delitos es por comisión o por omisión, y esto diferencia va a estar relacionada en cuanto a las acciones del sujeto que realiza el delito, ya que por los delitos de comisión se va a necesitar una actividad positiva, una acción concreta del sujeto, mientras que por la omisión es un dejar de hacer de un deber que él tiene impuesto. Muy bien. Ahora bien, en cuanto entramos ya hacia el punto de la administración pública y la infracción del deber. ¿Qué lo principal para iniciar en este punto es tener claro qué es la administración pública, ¿no? La administración pública es definida por Salinas Sicha como el servicio, trabajo, labor o actividad pública que realizan determinados ciudadanos para lograr un fin último, que es el bienestar común. Para Ferreira, la administración es entendida como toda actividad o trabajo realizado por los funcionarios o servidores públicos, los mismos que se encargan de poner en funcionamiento el Estado, orientado al cumplimiento de fines y funciones sometidos a una jerarquía o niveles y roles o funciones en todos sus órganos o entidades. Se entiende un doble sentido de la administración. Desde un punto de vista objetivo, como un conjunto de actividades dinámicas de la función, y desde el punto de vista subjetivo, un establecimiento de órdenes, niveles, jerarquías, funciones. La administración pública se entiende también por imperio del Estado constitucional y democrático de derecho en el que nos encontramos, que se encuentra totalmente reglada en nuestro ordenamiento. Es nuestro sistema jurídico legal, el que dispone expresamente la forma en que se organiza esta administración, y también dispone expresamente cuál va a ser el resultado o consecuencia del quebrantamiento o no acatamiento de las normas, ya sea determinando responsabilidades civiles, penales o administrativas. Como bien jurídico protegido por el derecho penal, como se planteó también al inicio de la exposición, el derecho penal se encarga de proteger bienes jurídicos de importancia para el individuo y para la comunidad. Por lo tanto, la administración pública requiere esta protección penal
debido a su indudable importancia, ¿no? La administración pública es un elemento básico de la configuración de la sociedad actual, por tanto, merecedora de protección. ¿Qué se busca proteger con la regulación de los delitos contra la administración pública? Se busca proteger, evitar evitar la puesta en peligro o lesión del normal funcionamiento de la administración pública. Esto se esboza como un concepto de bien jurídico general para todos los delitos que se comprometen en el título 18 del Código Penal. Todos los delitos contra la administración pública van a tener de manera general el bien jurídico, el normal y correcto desenvolvimiento de la administración pública, que después cada tipo penal va a ir especificando, como va a tener un bien jurídico especial. Como reitero, hoy existe un bien jurídico general, el correcto funcionamiento de la administración pública, y cada uno de los tipos tiene un bien jurídico específico que lo vamos a ir desarrollando más adelante. Por ejemplo, el delito de colusión o el delito de peculado, que están más arraigados al tema patrimonial, a diferencia del delito de negociación incompatible, que tiene como bien jurídico específico la imparcialidad y la objetividad de los funcionarios. Muy bien. Los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios van a requerir de que exista un sujeto cualificado, un sujeto que tenga una condición especial. Entonces, la mayoría de los delitos contra la administración pública van a requerir esta cualidad, ¿no? Entonces, el agente debe tener esta condición especial de funcionario o servidor, pero que no está vinculado a un tema administrativo o laboral, sino que es establecido por normas penales. Así, el artículo 425 del Código Penal establece que serán considerados por la norma penal las siguientes personas: los comprendidos en la carrera administrativa, los que desempeñan cargos políticos o de confianza, incluso si emanan de una elección popular. Independientemente del régimen laboral, mantienen vínculo con de cualquier naturaleza con entidades u organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado o sociedades de economía mixta comprendidas en actividades empresariales del Estado, y que en virtud de ello ejercen funciones en dichas entidades u organismos. Administradores y depositarios de caudales embargados o depositados en caudales embargados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares. Los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, los designados, elegidos o proclamados por autoridad competente para desempeñar actividad o funciones en nombre o al servicio del Estado o sus entidades, y los demás indicados por la Constitución política y la ley. Como se puede apreciar, nuestro Código Penal establece una relación bastante extensa de funcionarios que van a ser considerados como sujetos activos ante eventuales delitos contra la administración pública. Esto obedece a una modificación normativa realizada en diciembre del 2013 mediante la Ley 30.12.4, por la cual se modificó y se amplió los criterios establecidos en este 425 para volver aplicable las normas convencionales, las normas supranacionales a los cuales el Perú había aceptado, había asumido esas obligaciones, y por tanto se amplió el concepto de funcionario para nuestra normativa penal. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre un funcionario y un servidor público? La diferencia estriba básicamente en el poder de decisión que tiene el funcionario. Así, este va a tener un poder de decisión y representación
es quien en forma expresa determina o ejecuta la voluntad estatal a través del desarrollo de actos de naturaleza diversa, orientándolo siempre a la realización del bien común. El servidor público, por su contraparte, será quien presta servicios al Estado sin poder de decisión y siempre se encuentra en una función subordinada frente a los funcionarios. Una nueva categoría que se ha incorporado a estos conceptos de funcionario servidor es el funcionario de facto o de hecho, y está constituido por aquella persona que sin un nombramiento tiene una facultad de disponer de fondos del Estado o ejercer algún tipo de función pública. Este tipo o esta nueva tipología del funcionario obedece a una expansión del derecho penal a través del cual se flexibilizan un poco las reglas impuestas en él y se incorporan nuevas instituciones, nuevas teorías a través de las cuales se van a buscar la represión de actos lesivos contra los bienes jurídicos que se están buscando proteger mediante el mismo. ¿No? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Algún pedido de aclaración o ampliación? Giovanna, a ver, vamos a ver, voy a revisar el chat. Perfecto. Muy bien. La autoría y participación en los delitos de infracción del deber. Para hacer una distinción, una diferenciación en este tipo de delitos, se hace necesario hacer una distinción entre lo que se conoce, lo que es el derecho penal clásico común con el dominio del hecho y los delitos de infracción del deber. Como dominio del hecho tenemos lo que comúnmente se reprimía a través del derecho penal, lo que se entendía a través del derecho penal, que es que el autor va a ser la persona que ejecuta los elementos típicos del delito, quien ejecuta la acción, quien tiene el poder de decisión sobre ella, mediante el dominio de su acción, su propia acción. Es decir, que esta persona ejecuta personalmente el tipo o la conducta prohibida. También es actor para bajo la teoría del dominio del hecho, quien ejecuta el tipo mediante el dominio de una voluntad ajena, lo que se conocía como la autoría mediata. Yo engaño a una persona para que sustraiga un bien de un tercero bajo el convencimiento de que el bien es mío, por ejemplo. Esa persona actúa de buena fe sin querer cometer el delito, pero bajo un dominio de su voluntad estoy accionando yo. Ese es el dominio de la voluntad, ¿no? Y también se consideraba autor bajo esta teoría del dominio del hecho, el dominio funcional o una repartición en el trabajo al momento de ejecutar el delito. Esto exigía algunas pautas para que sea posible imputarle pues, esta modalidad de autoría como un pacto previo y la ejecución efectiva por parte de todas las personas que participaron en el pacto previo. Entonces, este es un concepto de autor clásico bajo la teoría del dominio. También tenemos la participación. Bajo esta teoría del dominio, tenemos que existe la complicidad y la instigación. La complicidad va a estar relacionada a los aportes intencionales que tienen sujetos que sin tener el control sobre la ejecución diferencia nuestra norma en aportes esenciales y aportes no esenciales. El aporte esencial
se tiene, que es el aporte sin el cual no va a poder ser cometido el acto punible. Y una complicidad secundaria es un aporte menos relevante para la comisión del hecho. Y la instigación, que en otras palabras está relacionada a la generación de la idea de la comisión de un delito. Esto era una teoría de dominio del hecho aplicable todavía actualmente para la mayoría de delitos comunes. Sin embargo, atendiendo a la especialidad y a los delitos contra la administración pública o los delitos conocidos también como infracción de deber, se hizo necesaria una modificación en el pensamiento y en las posturas dogmático-penales para generar un cambio y poder fundamentar de una mejor manera la relevancia penal de las conductas cometidas por ciertas personas, ¿no? Es así que se modifica y para la infracción del deber va a ser autor quien tiene el deber penal impuesto por la ley y lo infringe. No va a estar en relación a que sea la persona que comete materialmente la acción. Aquí tenemos, por ejemplo, que un funcionario que incumpliendo una normativa específica de cuidado sobre un bien, va a terminar siendo resultado a pesar de que él no lo afecte y la afectación sea producida por una persona, por un tercero. Esto debido a que, como se reitera, el autor va a ser siempre el que tiene el deber positivo impuesto por la ley penal. Estos deberes positivos de la ley penal son impuestos por la ley penal, pero no son regulados en la norma penal. Son deberes que son traídos de otras áreas del derecho. Como les comenté, esto en sintonía con la idea de que toda la administración está completamente regulada y que es un sistema completamente definido en cuanto a obligaciones y responsabilidades. En este sentido también, en esta teoría de la infracción del deber, partícipe será quien interviene en el hecho sin poseer el deber especial. Y aquí tendremos que hacer la atención de que puede ser incluso un funcionario, un partícipe, pero que no cuenta con el deber especial sobre la protección de un bien jurídico específico. Supongamos un funcionario A que tiene un deber de cuidado sobre un bien y un funcionario B que es funcionario de una institución distinta o diferente. Este funcionario B evidentemente no va a tener una vinculación con el cuidado que merece el objeto y tiene impuesto el sujeto A, y al influir o participar en la intervención del delito puede ser considerado como un partícipe. Sin embargo, al no tener el deber especial, no puede bajo ninguna circunstancia ser considerado como autor. Muy bien. En cuanto a los delitos contra la administración pública, tenemos que los delitos contra la administración pública son los delitos situados en el título 18 del Código Penal y centralizan comportamientos que lesionan o ponen en peligro la actividad estatal. Como se refirió, lo que se busca proteger de manera general con este tipo de delitos es el comportamiento, el correcto funcionamiento y desenvolvimiento de la administración pública. Se busca tutelar que el comportamiento del servidor o funcionario público se rija bajo los principios de honestidad, probidad, imparcialidad, decencia y eficiencia. Muy bien. Ejemplo, veo que me están pidiendo algunos ejemplos. Muy bien. Paula Otero, ejemplo de facto. Muy bien. En este momento vamos a regresar.
Un ejemplo de funcionario de facto lo tenemos en la sentencia, en un caso de... Para ver. Ya. En un caso de Vladimiro Montesinos, así tenemos que se estableció por el Tribunal Constitucional que si bien es cierto, formalmente Vladimiro Montesinos ocupaba el cargo de asesor 2 de la Alta Dirección de Servicios e Inteligencia Nacional, en realidad él ejercía de hecho la jefatura del SIN. Entonces, este cargo a él le permitía la custodia y administración de fondos públicos, por lo que se le consideraba un sujeto activo del delito para el 387, que era el de peculado, ¿no es cierto? El delito de peculado. Ese es un ejemplo de funcionario de facto. Es una persona que no va a tener un nombramiento, no tiene una vinculación directa o formal con la función, sin embargo, materialmente es quien dispone de los efectos o caudales o de alguna posibilidad de decisión dentro de la administración pública. Entonces, como les expliqué, esto obedece a la necesidad del derecho penal de fundamentar y de reprimir sanciones, reprimir acciones que evidentemente lesionan este tipo de derechos. Esa es la pregunta formulada por Paula Otero. También aprecio que Juan Carlos Regalado pregunta, un ejemplo para cada uno de los casos. Muy bien. ¿Para qué tipo de casos específicamente, Juan Carlos Regalado Morales, es que querías el ejemplo? Bueno, continúo. De acuerdo a nuestro ordenamiento penal, a nuestro código penal, existe una clasificación en cuanto a los delitos contra la administración pública, ¿no? Esta clasificación y tipificación penal va a ser la siguiente: delitos cometidos por particulares, delitos cometidos por funcionarios públicos y delitos cometidos contra la administración de justicia. Cada uno de estos grupos, pues, tiene sus particularidades, sus cosas, notas distintivas. En cuanto a los delitos cometidos por particulares, son delitos, no son de infracción del deber, son delitos que cualquier persona es posible que lo realice, pero que va a tener finalmente una repercusión a nivel contra la administración pública. Por ejemplo, un delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, cuando una persona no cumple o no realiza lo que un funcionario le está exigiendo bajo su cumplimiento. No, también tenemos los delitos cometidos por funcionarios públicos, lo que es un abuso de autoridad, un funcionario que, excediendo los límites de su actuación, ordena un acto arbitrario, o un delito, por ejemplo, de cohecho, por el cual se solicita o acepta algún tipo de ventaja para cumplir con alguna función, el delito de colusión,
el delito de peculado. Todos estos delitos son cometidos por funcionarios públicos y se requerirán, por tanto, la condición especial para que ellos se puedan cometer. Muy bien. Y los delitos contra la administración de justicia, que son específicos contra la administración de justicia, lo que es los delitos cometidos, por ejemplo, por una persona que es encargada de custodiar un bien, o delitos cometidos por asistentes jurisdiccionales o asistentes fiscales, que van a estar dentro de esta categoría finalmente. Como consecuencias jurídicas de los delitos de la administración pública, tenemos de manera principal lo que es la pena, ¿no? La pena es el daño que va a sufrir una persona, ya que para que un delito, un tipo penal, una pena se pueda aplicar, tiene que estar expresamente establecido en la norma, para que de esta forma se entienda, puede ser entendida por todos los ciudadanos, y que la persona que realiza esa acción se vea anticipada o prevista de lo que se le puede sancionar en su contra, ¿no? Muy bien. Como penas, como pena tenemos la pena privativa de libertad. Hola. Tenemos pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad consiste en la reclusión del condenado en un establecimiento penal, en el que permanece privado en mayor medida de su libertad, aunque en específico se le privan de varios otros tipos de derechos, ¿no? Esta pena tiene una duración mínima de 2 días y un máximo de 35 años, la cual también bajo nuestro ordenamiento, para algunos tipos específicos, existe lo que es la cadena perpetua, pero es un tipo de pena que no se aplica para este tipo de delitos ni para ningún otro tipo de delitos comunes. La pena de multa. La pena de multa es una pena patrimonial consistente en un pago de una cantidad de dinero que va a ser calculado de acuerdo a los ingresos que cada persona tiene, al ingreso diario de cada persona. Entonces, algunos delitos vienen sancionados con pena privativa de libertad y pena de multa, lo que hace que se apliquen estos dos tipos de penas de manera conjunta. También existe la pena de inhabilitación para los delitos cometidos contra la administración pública. Esta pena de inhabilitación se aplica por imperio del artículo 426 del Código Penal y se consiste en la pérdida o suspensión de uno o más derechos de modo que la persona a la que va a ser impuesta esta sanción va a ser separada, en cuanto a si fue administración pública, separada del cargo, o va a estar prohibida de acceder a cargos públicos. También tenemos lo que es la pena de prestación de servicios a la comunidad, consistente en la realización obligatoria por parte del condenado de trabajos gratuitos a favor de instituciones estatales o privadas con finalidades y utilidades públicas. Una persona condenada a este tipo de pena va a ser destinado a una
entidad o a una institución a la cual va a tener que desarrollar trabajos por determinada cantidad de tiempo, por determinadas jornadas laborales, a efectos de que su pena sea cubierta completamente. Muy bien. En cuanto, como consecuencia también jurídica del delito, tenemos a la reparación civil. Una reparación civil implica o trae a colación, trae unida una idea de que con una realización de un delito, una conducta típica de jurídica, también trae la obligación de resarcir daños. Esto es una ampliación de un principio civil, el cual establece que el que origina un daño está obligado a resarcirlo, ¿no? Entonces, la reparación civil, si bien es cierto, no tiene una naturaleza penal, se considera una consecuencia adicional a la comisión de un delito. Ya que va a ser determinado al momento en que se emite una sentencia condenatoria y va a ser, y es compuesta o constituida por la restitución del bien, es decir, que el estado de cosas vuelva a ser el que anterior a la comisión del delito, más una indemnización por imperio del artículo 93 del Código Penal. En cuanto a la prescripción en cuanto a los delitos de la administración pública, tiene una regulación un tanto especial por algún punto específico que lo comentaremos enseguida. La prescripción se entiende como la pérdida, la extinción de la potestad del Estado de perseguir y sancionar un delito por el transcurso del tiempo. Es decir, ante la comisión de un delito que no es perseguido y sancionado y transcurre un lapso determinado de tiempo, este delito, el Estado en realidad pierde la posibilidad de sancionarlo o de perseguirlo mediante un proceso penal. Muy bien. Esta prescripción, por reglas generales, es igual al máximo de una pena, ¿no? Supongamos que, por ejemplo, para un cohecho activo específico, donde la pena privativa es no menor de 5 ni mayor de 8, una prescripción ordinaria sería el máximo de la pena, es decir, 8 años. También nuestra norma prevé una prescripción extraordinaria, lo que se podría concluir como un plazo adicional para que el Estado pueda terminar sancionando un delito específico. En el caso que nos hemos tomado como ejemplo, que es el de cohecho, sería la prescripción extraordinaria estaría dada por la mitad de la máximo de la pena, perdón, el máximo de la pena más la mitad. Es decir, el máximo que son 8 años más la mitad que serían 12. Una particularidad especial en cuanto a los delitos contra la administración pública es que por mandato constitucional la prescripción se duplica siempre y cuando se afecte el patrimonio del Estado. Aquí hay que ser específicos en este punto. La duplicidad del plazo de prescripción va a estar relacionada a la afectación por el hecho de del patrimonio estatal. Por ejemplo, cuando hablamos de un delito de colusión agravada, en donde se ha visto una afectación específica de patrimonio estatal, será pues cuando se justifique la aplicación de esta duplicidad
del plazo de prescripción. Veo que han colocado un mensaje indicándome sobre si los delitos contra la administración pública son solo para funcionarios o para cualquier persona natural. Como se indicó hace un momento, los delitos contra la administración pública es un título dentro del Código Penal. Entonces, existen delitos que se cometen por particulares contra la administración pública, como se dijo, la resistencia contra la autoridad, otros delitos, por ejemplo, tenemos un ingreso, por ejemplo, indebido de elementos prohibidos a un centro de detención o reclusión, el sabotaje de equipos de seguridad, violencia contra las autoridades elegidas. Estos tipos de delitos son cometidos por particulares contra funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Aquí los delitos de la administración pública son cometidos por particulares. Los delitos específicos cometidos por funcionarios públicos es otro grupo de delitos dentro de los delitos contra la administración pública. Y finalmente un tercer grupo de delitos, de acuerdo a nuestro ordenamiento, nuestro Código Penal, son los delitos contra la administración de justicia en específico. No, muy bien. Me gustaría hasta el momento que me pongan algún pedido de precisión o de ampliación. Muy bien, Joana. Un minuto, por favor. Eso entonces es todo por el día de hoy. Un saludo para todos. Me despido hasta el día de mañana. Gracias, Carlos.